Vamos a la palabra esta mañana. Quiero que leamos Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, y lo voy a leer en la traducción NTV. Por favor, síganme en sus pantallas, o si tienes la Biblia NTV puedes abrirla en tu celular, en tu iPad, en tu dispositivo electrónico. Y dice la palabra de Dios así: confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué cantábamos ahorita? ¿Cuál fue la última canción que cantamos para Dios? Confío, yo confío. Fíjense lo que dice la palabra. Confía en el Señor con un poco de tu corazón, con algo de tu corazón, con lo que te sobre de tu corazón. ¿Cómo dice? Con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas. ¿Sí dicen todo? ¿Dicen algo? ¿Dice un poquito? ¿Dicen algunas cosas? ¿Cómo dice? En todo, en todo. Dile al de junto, búscalo en todo. Busca su voluntad en todo lo que hagas. En mis estudios, en tus estudios. En mi matrimonio, en tu matrimonio. En la crianza de tus hijos, en la crianza de tus hijos. En tu trabajo, en tu trabajo. En todo, dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cuántos este año inician diciendo qué camino voy a tomar? ¿Cuántos tienen dudas sobre algunas cosas en su vida? Seguro que todos en algún área de nuestra vida tenemos dudas de qué debemos decidir, hacia dónde debemos ir, qué ruta debemos tomar. Bueno, la Biblia te responde hoy y hoy vamos a trabajar esto. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar para que no tomes el camino equivocado. Dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Es una gran palabra para comenzar 2026, amén. Así que leámosla ahora juntos, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Confía, vamos todos en voz alta. Confía en el Señor con todo. No dependas. Busca su voluntad y Él. No te dejes impresionar, en cambio, y aléjate del mal. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. ¿Cuántos quieren decirle al Señor que esta palabra se cumpla, Dios? Así que cierra tus ojos y oremos diciéndole al Señor: Padre, desde el primer domingo en tu casa, enséñame a conocer tu voluntad. Muéstrame tu voluntad. Descríbeme el camino que debo tomar. Indícame la ruta que debo seguir. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo a tu manera. Padre, oramos a ti. Gracias por la palabra que has traído para esta casa, para este 2026. Tenemos todos que aprender a hacer las cosas a tu manera. Muchos llegamos a ti, Señor, con diferentes heridas emocionales, económicas, de salud, relacionales, espirituales, porque hemos tomado decisiones en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia experiencia o siguiendo el consejo de alguien, humanamente hablando. Pero Señor, como hijos tuyos, sabemos por tu palabra que hemos leído en Proverbios 3 que la única manera de no equivocarnos en el camino que debemos tomar en el 2026 es haciendo tu voluntad. Así que queremos hacerlo a tu manera, Dios. Gracias porque oyes nuestra oración y en nuestro corazón está el deseo, Señor, de buscarte cada día para aprender a hacer las cosas a tu manera. Gracias por hablarnos esta mañana de una manera tan sencilla que nadie va a salir de este lugar sin saber de qué hablamos y cuál es la instrucción que debemos seguir. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Tomen su lugar, por favor, y disfrutemos de la palabra. ¿Cuántos están listos para disfrutar de la palabra? Miren,
Cada vez que tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo, diga conmigo un nuevo comienzo. A lo mejor no hubo mucho cambio entre el 31 de diciembre del 2025 a las 12 de la noche y el primer minuto del año 2026. Pero si lo pensáramos así, es como si Dios te diera una libreta nueva. ¿A cuántos nos gustaba cuando estudiábamos? No quiere decir que ya no estudiemos, debemos seguir estudiando, pero cuando íbamos a la escuela, ¿cuánto nos gustaba el nuevo ciclo escolar, que todo lo que llevabas en tu mochila olía a nuevo, ¿verdad? Agarrabas tu libreta nueva y te emocionaba empezar a escribir ahí cada día lo que ibas a la escuela a aprender. Piensa en esto, estamos iniciando 2026 y es como si Dios te diera una libreta en blanco. Lo que llenes en esa libreta va a determinar lo que termine siendo el 31 de diciembre del 2026. ¿Estamos de acuerdo? Es como llevar un diario de qué es lo que va a ir sucediendo mes a mes, semana a semana, día a día en tu vida y en tu caminar con Dios. Así que piensa en esto. Dios te da la oportunidad de escribir una nueva historia en tu vida con Cristo, en tu caminar con Cristo. ¿Y qué debes escribir en esa libreta? Las instrucciones de tu Padre para este nuevo tiempo, sabiendo que si ponemos atención a su voluntad y si vivimos para llevar a cabo su propósito, diga conmigo su propósito. Hemos estado viviendo muchos persiguiendo nuestros propósitos. Y por eso muchas veces hemos traído dolor, frustración, insatisfacción a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hemos buscado nuestros propósitos. Y lo que tenemos que entender, y ahora lo vamos a estudiar profundamente este pasaje, que es la palabra que Dios nos dio para 2026 a la pastora Angie y a mí, hacerlo a su manera. Debemos entender que si vamos a vivir para nuestros propósitos, seguiremos trayendo a nuestra vida frustración, tristeza, insatisfacción. Pero si nos afanamos y nos ocupamos en buscar el propósito de Dios para el cual Dios nos creó, nos diseñó y nos puso en esta ciudad, lo que vamos a poder esperar, sí, es un año no sin retos, no sin dificultades, no sin desafíos, no sin situaciones desconocidas, pero lo que vamos a poder experimentar si buscamos el propósito de Dios son nuevas experiencias con Cristo, personas por conocer, pero sobre todo experimentaremos la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tú estás buscando tu propósito, ¿para qué Dios se manifestaría en tu vida si solamente estás viviendo para ti? Pero si tú estás buscando hacer la voluntad de Dios y buscando el propósito de Dios, entonces vas a poder experimentar la presencia de Dios en tu vida, su amor, su gracia y sobre todo su poder moviéndose a través de ti de una manera tangible y sobrenatural. Solo tienes que decidirte a hacer todo a la manera de Dios. Puedes decirlo en voz alta: a la manera de Dios. Una vez más, a la manera de Dios. Díselo al de junto: hazlo este año. Díselo: hazlo este año a la manera de Dios. Hazlo a la manera de Dios. Entonces, este puede ser el inicio de la mejor temporada de tu vida, si eso es tu pensamiento desde ahora que estamos comenzando el año. Amén. No los oigo decir amén. Amén. ¿Sí se oye mi voz hasta allá atrás? Así que vayamos al texto inicial nuevamente y dediquemos los siguientes minutos a comprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en este día. Y quiero comenzar con el versículo número 5 que dice: confía en el Señor. Gracias. Gracias, hijo. Confía en el Señor con todo tu corazón. Eso es lo que dice el versículo 5, ¿cierto? ¿Sí, amén? Confía en el Señor con todo tu corazón. Lo primero que se nos ordena en este primer versículo de Proverbios 3 es confiar. Diga conmigo confiar. Diga conmigo confianza. ¿En quién? No en tu esposo, no en el trabajo en el que estás, no en el patrón, no en tu sabiduría y en tu preparación académica o en tu capacitación manual para hacer lo que tienes que hacer. No, tenemos que aprender a confiar en aquel que lo puede todo,
en aquel que sí es digno de confianza, aquel a quien podemos confiarle nuestro corazón sin temor a ser decepcionados o defraudados o abusados. ¿Y por qué podríamos entregarle nuestra confianza a Él, amada familia Cornerstone Puebla y amigos que están con nosotros este día? Sencillamente porque Él no es un hombre. Diga conmigo, Él no es hombre. Él no es un hombre, por tanto no actúa, ni piensa, ni responde, ni reacciona como uno de nosotros. Él es Dios, Él es espíritu, no es humano, Él es espíritu. Amén. Miren lo que dice Números 23:19. Dios no es un hombre. Por lo tanto, ¿qué? ¿Lo pueden leer en su pantalla? Por lo tanto, díganme por favor, y no levanten la mano, si nosotros los humanos tenemos por costumbre mentir. Hasta los que no movieron la cabeza diciendo que sí, mintieron por no decir que sí. Los humanos mentimos. Mentimos, es nuestra naturaleza. Recuerden que antes de Cristo, vivimos bajo una naturaleza adámica. Y la Biblia describe al diablo como el padre de mentira. Así que los mentirosos son hijos del diablo. El diablo es su padre, no lo dice Omar, lo dice la Biblia, que el que miente es hijo del diablo, porque el diablo es padre de mentira. Ahora, ¿qué hace Cristo cuando le entregamos nuestra vida a Él? Trabaja en nuestra vida para que dejemos de tener como un hábito mentir. Pero hasta antes de Cristo, tú le decías a tu esposa: te lo juro que no la vi, te lo juro que no hablo con ella, te lo juro que quién sabe qué. Y es puro jurar y tomar el nombre de Dios en vano para salvarte de un conflicto conyugal. También las mujeres lo hacen. Todos lo hacemos porque es nuestra naturaleza caída. Es la naturaleza con la que nacemos, la naturaleza adámica. Es hasta que Cristo viene y comienzas conscientemente a trabajar en tu vida con la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nuestra naturaleza va cambiando. Pero regreso a esto: ¿por qué podemos confiarle nuestras vidas a nuestro Dios este año 2026? Porque no es un hombre, por lo tanto no miente. Sigamos leyendo la cita bíblica, por favor. Él no es humano, por lo tanto, ¿qué dice? No cambia de parecer. Nosotros cambiamos de parecer como nos cambiamos de ropa, ¿no? Le prometiste amor eterno y tú eres el amor de mi vida y yo nunca te voy a dejar, y a la primera se peló con un modelo más reciente. ¿Siguen? ¿Me siguen? Así somos los hombres sin Cristo. Sin Cristo. Cuando llegamos a Cristo, esa naturaleza caída va transformándose, pero tenemos que entrar en este proceso de transformación. Dice, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? En la Biblia no vas a oír que Dios dio palabras y las soltó al aire y luego no ves el cumplimiento de lo que dijo. Todo lo que dice, todo lo que Dios dijo y que está escrito en su Biblia tiene una respuesta, tiene una acción de Dios. Y luego dice, ¿alguna vez prometió sin cumplir? ¿No es esto maravilloso, iglesia? Que Él no es humano, y cuando Él te dice algo que va a pasar en tu vida, Él es Dios para que cumpla lo que Él dijo que va a pasar. Así que puedes darle tu confianza a ese Dios, porque es el Dios verdadero, el único Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué significa que no es humano? Significa que Dios es perfecto. Significa que Dios es inmutable, es decir, que no cambia de parecer. No es emocional como nosotros. Nosotros somos emocionales y debemos dejar de serlo, porque el vivir con las emociones, el decidir emocionales, nos hace engancharnos en una relación y luego nos es fácil soltarla y ir con otra, e ir con otra, e ir con otra relación, porque no somos estables. Él es inmutable. Si Él dijo que te ama, Él no va a dejar de amarte. Aunque sabe que vas a fallarle, Él no te deja de amar, porque es inmutable. Eso no quiere decir que no te va a castigar, no te va a corregir porque te ama, pero lo va a hacer por amor, porque Él no quiere perderte.
y no falla en sus promesas, a diferencia de los seres humanos, los hijos de los hombres, que sí podemos mentir. Él no miente. Los humanos somos falibles y podemos decir algo que luego resulta falso o cambiamos de opinión según nos convenga. Dios, en cambio, es veraz, es verdadero. Eso es otro de los nombres de Dios. Él es verdad, vida, camino y verdad. Y su palabra es verdad, lo mismo que sus promesas. Por eso puedes confiar tu vida en Él este 2026. Por esto entonces podemos confiarle nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros planes personales. Y si decides obedecerlo, puedes estar absolutamente seguro que lo que tu Señor planeó hacer contigo y en ti, lo hará sin faltar ninguna de sus promesas. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? La última parte de este versículo 19 dice: ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces, ¿qué deberíamos de considerar cuando leemos esto en la Biblia? Debemos tomar en cuenta esto como si estuviera firmando ese compromiso contigo, que cuando Él te da una palabra, Él se va a asegurar, como en un contrato, que Él va a cumplir la parte que le corresponde si decides poner tu confianza en Él. Porque si Dios dice algo, lo va a hacer. Si Dios habla algo, lo va a llevar a cabo sin faltar ninguna de las cosas que Él te prometió. Tendremos todos la oportunidad de recibir una palabra de Dios en nuestra próxima fiesta de primicias, que este año va a ser en marzo. Te pido que empieces a preparar tus primicias y que en la fiesta de primicias ninguna familia quede sin presentar sus primicias a Dios. Y cuando pases, dile a Dios: dame una palabra para mí, una palabra personal, y espera que Dios lo haga. Porque Él conoce tu corazón y Él sabe lo que deseas, pero Él también quiere que sepas lo que Él quiere hacer en tu vida y a través de ti. Y si tú te empeñas en perseguir el propósito de Dios y no los tuyos solamente, tus planes y tus proyectos personales, entonces vas a experimentar a Dios como nunca lo has experimentado. ¿Alguien lo cree? Así que, en resumen, lo que este versículo que estamos leyendo quiere decirnos es que esto es una declaración sobre la fidelidad y la eternidad de Dios. Diga conmigo: fidelidad, eternidad. Cuando Dios te está diciendo esto, lo que te está afirmando, lo que te está diciendo la palabra es que Él es fiel para cumplir lo que dice y que Él es eterno. Quiere decir que Él tiene el tiempo para llevar a cabo todo lo que Él habló a tu vida, contrastándolo con la naturaleza cambiante y limitada de nosotros los hombres. Esto es el contraste absoluto. Mientras tú eres voluble, mientras tú cambias de parecer, mientras tú un día dices una cosa y al otro día cambias de opinión, Dios no varía su pensamiento acerca de ti. Esto es maravilloso. Por eso 2026 puedes confiar en el Señor. En ti confiaré, como lo cantamos. Tu promesa es fiel, como lo cantamos. Amén. La segunda parte del versículo 5 entonces dice: no confíes en tu propio entendimiento. Regresemos a la cita original de Proverbios 3. Dice: no confíes en tu propio entendimiento. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esta frase? No confíes en tu propio entendimiento. Esto significa sencillamente, iglesia, que no debemos depender únicamente de nuestra propia inteligencia o criterio para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque tu intelecto es limitado, amado mío. No importa si tienes maestrías o doctorados y eres muy preparado en un área de la vida, pero eso no quiere decir que conoces todo de la vida. ¿Estamos de acuerdo? Puedes ser un especialista en algo, pero no puedes saberlo todo. Por eso nuestro pensamiento, nuestro intelecto, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia es limitado e imperfecto. ¿Alguien está de acuerdo con esto que estoy diciendo? Yo soy un experto en ventas. Me dediqué 34, casi 35 años de mi vida, me dediqué a las ventas. Y tomé cursos de ventas, programación neurolingüística, ventas dirigidas al cliente, etcétera, etcétera. Tengo así de constancias de cursos que tomé para ser el mejor vendedor de la empresa donde estuve.
y obtuve premios por las ventas, pero esa es mi única expertise. No sé usar el taladro, no sé usar el martillo, no sé usar las pinzas. Si me pones un juego de llaves, no sé para qué rayos es, porque no lo sé todo. ¿Me explico? Entonces nadie tiene toda la sabiduría para la vida en la tierra. Así que cuando la Biblia nos dice no confíes en tu propio entendimiento, lo que la Biblia te está diciendo a ti y a mí esta mañana es que no debemos depender únicamente de nuestra propia inteligencia o criterio para tomar decisiones, porque nuestro intelecto es limitado e imperfecto. Recuerda que el hombre sin Dios solo puede vivir y decidir impulsado por tres tipos de sabiduría. Ya lo hablé el año pasado, un poco hablé de esto y lo voy a retomar solo para ejemplificar por qué no debemos confiar este 2026 en nuestra sabiduría, en nuestra sabiduría. La Biblia habla de tres tipos de sabiduría o tres tipos de inteligencia, si así se le pudiera llamar sabiduría. Y vamos a Santiago 3:15. Mira lo que dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de, no es la que desciende de, no es la que desciende de, sino terrenal, animal y diabólica. Cuando un hombre no vive bajo la sabiduría de Dios, solo puede actuar con estos tres tipos de sabiduría. Terrenal, tus propias experiencias, tus propios conocimientos, los conocimientos que adquieres al leer, al instruirte, pero está limitado. Pero peor si usas la sabiduría animal, porque la sabiduría animal es la instintiva. ¿Cómo actúan los animales? ¿Cómo actúan los animales? ¿Cómo reaccionan los animales? Por instinto. ¿Tú crees que tu perro te ama? No, no te ama. Voy a romper el corazón de muchos. No, no te ama tu perro. Sabe que tú le das de comer. Creo que voy a tener que pedir perdón a muchos hoy. Pastor, ha dicho una herejía. Mi perro hasta me dice por mi nombre y me dice te amo. No, los animales actúan por instinto. No estoy diciendo que no tengan cierto intelecto. Por supuesto, Dios los dotó de intelecto. Y hay animales que han demostrado mucho más intelecto que otros. Pero no es el hombre. Porque el hombre sin Dios solo puede actuar y reaccionar por tres tipos de sabiduría: terrenal, animal y diabólica. Entonces, cuando no estás decidiendo por tu carnalidad, por tu intelectualidad, estás decidiendo instintivamente como los animales. Y peor aún, cuando ya estás muy deteriorado y alejado de Dios, entonces es el diablo el que te dice qué debes hacer. Y por eso te destruyes, por eso te denigras, por eso te desprecias, por eso haces cosas como las haría alguien que no se ama. Porque el diablo no te ama. No es novedad eso, ¿verdad? El diablo viene para robar, matar y destruir. Entonces, cuando alguien está haciendo cosas en su propia vida para autosabotearse, está siendo guiado por ¿qué tipo de sabiduría? Diabólica. Pero la sabiduría que Dios desea que busques 2026, amado mío, es la sabiduría que viene de Él, la que viene de lo alto, para que tus decisiones te conduzcan a una vida mejor según su voluntad. Amén. Pero esta va a ser el resultado de tu intención de relacionarte con Él desde el día 1 del presente año hasta el día 31 del último mes de 2026. ¿Cuántos dicen amén? Me regalan un calendario rapidísimamente, por favor. Voy a hacer un comercial, pero rápido, Era para ayer, hijo. No les dije, por eso no estaban preparados. Mike, mi yerno, es muy atlético. Miren, lo dimos el miércoles. Es una herramienta. El año pasado llevamos 3 años trabajando de manera digital, pero algunos no somos tan digitales. Entonces este año vamos a ver cómo funciona. El miércoles entregamos estos calendarios porque fue el último día del año. Es un calendario, la primera vez que hacemos esto. Es un calendario, vienen aquí cosas para mejorar la experiencia anual. Y es un calendario que día a día te va a dar una cita bíblica y una frase reflexiva, a manera de ayudarnos que todos los días leas la Biblia. Amén.
¿Qué puedes ir haciendo? Tachándolo, porque esto se les va a dar personal. Obvio, a los niños no, pero divergentes, singulares, adultos, todos deben de tener uno. ¿Para qué? Para que vayas tachando. Ya leí el día 1 del 1 de enero del 2026. Ya estamos hoy a 4, ¿no? Ya llevas 4 días atrasado por no venir el 31. No, no es cierto. Ya estoy aquí sacando mi amargura. Pero te pido por favor que cuando termine la reunión vayas al módulo y digas: yo no tengo mi calendario. Es una herramienta sencilla si quieres, pero ¿qué queremos? Que este año seas intencional en hacer las cosas a la manera de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Y acá atrás traen nuestros iconos para que puedas seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias, Mike. Un aplauso a Mike por su atletismo evidente. Ahora, regresemos por favor. Vamos a Santiago 3:17. Dice: sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo, o sea, la que viene de lo alto, es ante todo, ¿cómo? Pura, y también ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto ¿de qué? De buenas acciones. Todo esto describe a una persona en Cristo que está viviendo ya no por la sabiduría terrenal, ya no por la sabiduría animal y ya no por la sabiduría que proviene del diablo, sino por la sabiduría que proviene del cielo. ¿Cómo es esa persona que vive bajo la sabiduría que proviene del cielo, que proviene de lo alto? Pura, ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. No pelea para tener la razón. Es amable y cede. Baja la guardia, se quita la espada, se quita la armadura, se expone. ¿Por qué? Porque no se tiene que defender. Tiene un Dios que lo defiende. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Amados, cuando una persona vive bajo la sabiduría de lo alto, no lo tiene que decir. Sus frutos lo expresan por él. Porque es esta persona que está descrita en Santiago 3. No muestra favoritismo y siempre es sincera. No es de doble ánimo, no es hipócrita, no es dos caras. No te dice algo de frente y cuando se da la vuelta dice otra cosa de ti. ¿Cuántos dicen: yo quiero esa sabiduría? Te preguntarás: ¿y cómo se obtiene entonces esta sabiduría que proviene del cielo, que viene de lo alto? Hay muchas respuestas, pero solo mencionaré algunas. Primero, teme a Dios, porque si no tienes temor de Dios, entonces tú vas a seguir viviendo bajo la sabiduría terrenal, animal o diabólica. Pero si temes a Dios, sabes que la fuente de la sabiduría es Él. Y tienes que acercarte a Él, tienes que buscarlo, ser intencional. Búscalo en su palabra, es decir, medita, estudia, memoriza, profundiza en la palabra de Dios este año 2026. También lo puedes hacer orando, siendo guiado por el Espíritu Santo y también dejándote guiar por tus pastores y por el liderazgo de la iglesia. Déjate guiar, déjate pastorear, déjanos cuidar de ti. Híjole, nadie dijo amén. Bueno, le estoy predicando a los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por decir amén allá en la red social. En resumen, familia, la gran diferencia entre estos tipos de sabiduría mencionados en la Biblia, ahí les van. La sabiduría de Dios, que es la que viene de lo alto, busca honrar a Dios en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que comparte en sus redes sociales, en todas sus conversaciones, en todas sus actuaciones ante todo tipo de personas. Esa persona que vive bajo la sabiduría de lo alto, bajo la sabiduría de Dios, busca honrar a Dios. Todo el tiempo está pensando si lo que está haciendo honra o deshonra a Dios. Dile al de junto: ¿ya entendiste? ¿Quedó más claro? ¿Cómo vas a manifestar que estás viviendo bajo la sabiduría de Dios? Entonces dije: busca honrar a Dios, es eterna y conduce a la vida y a la santidad. Esta es la sabiduría que viene de lo alto. Honra a Dios, es eterna, conduce a la vida y a la santidad. Siempre está buscando cómo ser en su actuar diario, cómo ser santo para Dios. En lo que habla, en lo que dice, en lo que piensa, en lo que comparte, siempre está buscando agradar a Dios, siempre está buscando honrar a Dios. Ahora, la sabiduría del mundo, fíjate,
La sabiduría del mundo busca la complacencia propia. ¿Qué quiere decir? Lo dije al principio. Este año 2026 no vivas buscando tus propósitos. No vivas solamente persiguiendo tus propios planes personales, ignorando a Dios. Este año busca el propósito de Dios para tu vida. ¿Lo dije o no lo dije? Ahora, la sabiduría humana, la sabiduría del mundo, busca complacerse a sí mismo. Busca la complacencia propia. Se enfoca en lo material. Pastor, es que no tengo tiempo porque el domingo es el mejor día de mis ventas. O sea que Dios no puede bendecirte de lunes a sábado para que el domingo lo dediques a Dios. Que Dios tan mediocre que no te puede bendecir 6 días de la semana como para que el domingo no vengas a la casa de Dios. Cambia de religión, porque entonces no es Dios el de la Biblia al que estás siguiendo. Porque el Dios de la Biblia dice: 6 días trabajarás y un día me lo dedicarás. Pero si tú dices: es que el domingo es el mejor día de mi vida, de mis ventas, estás persiguiendo a un Dios equivocado. Porque el Dios de la Biblia te puede bendecir 6 días para que le dediques a Él un día. Ahora, no estamos aquí desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ni yo los quiero, ni ustedes me quieren a mí hablando todo el día. Pero me refiero a que busques a Dios, a que le des el tiempo de agradecerle, de venir a honrarlo, de venir a traer tus ofrendas y tus diezmos a Dios, y que vengas a aprender la palabra de Dios, que vengas a estudiar la palabra de Dios, que vengas a servir a Dios. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo, los que solamente viven con la propia sabiduría, buscan la complacencia propia, dije, se enfocan en lo material y en lo pasajero, y lleva a la división y a la maldad este tipo de sabiduría. Si te enfocas solo en ti, terminarás atrayendo a tu vida maldad y división. Porque después ni tu familia te va a interesar, ni tus hijos te van a interesar, ni tu matrimonio te van a interesar. Solo vas a estar persiguiendo tus propios planes. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Pregunto, mi amado amigo y hermano, ¿qué sabiduría te guiará 2026? ¿Qué sabiduría te va a conducir en tus decisiones este año 2026? Ya las mencioné rápidamente. ¿La humana? ¿La animal? ¿La diabólica? ¿O la sabiduría que viene de lo alto? Es tu decisión. Tu respuesta, respáldala con acciones. Porque puedes decir: no, yo sí quiero la sabiduría de Dios, y el domingo no vienes. No lees la Biblia todos los días. No doblas tus rodillas para orar a Dios unos minutos cada día. ¿Me explico? Tiene que haber congruencia entre tu decisión y tus acciones. Amén. La respuesta está en qué tipo de sabiduría buscarás y qué tipo de sabiduría seguirás desde ya, desde hoy, desde este momento. Pregunto, ¿es suficiente con esto para que confíes todo este año en tu Señor y tu Dios? Díganme sí, díganme no. Hablamos de que Dios es confiable, hablamos de que Dios es inmutable, hablamos de que Dios nos ama con amor eterno, hablamos de que Dios quiere revelarse a tu vida, hablamos de que Dios quiere usarte para sus propios planes. Hablamos de todo esto y hablamos de que Dios no va a variar en lo que te ha prometido. ¿Puedes confiarle a Dios tu vida este 2026? Vamos al siguiente versículo de Proverbios, capítulo 3. Vamos al versículo 6. Apenas llevamos el versículo 5. Dice el versículo 6: busca su voluntad. ¿Qué dice? Busca su voluntad en todo lo que hagas, y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3:6. La Biblia nos indica que debemos buscar su voluntad en todo. En otras palabras, a aprender a hacer todo a su manera. Diga conmigo: a su manera. Diga conmigo: a la manera de Dios. Todo hacerlo a la manera de Dios. Esa es la visión para 2026 para esta casa. Hacerlo todo a la manera de Dios y no a la nuestra, sabiendo que su voluntad para con nosotros, según su palabra en Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Créelo, amado mío, que así es, porque su palabra lo dice, y ya lo vimos en el primer versículo. Él es digno de confianza porque Él no es humano. Mira lo que dice Romanos 12:2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo,
Si tú quieres vivir tu matrimonio solo siguiendo el consejo de tus padres o de tus abuelos, vas a fracasar. Porque aunque hayan tenido un matrimonio ejemplar y excepcional, si Dios no estaba en su matrimonio, no todo lo que ellos te puedan transmitir es bueno para tu matrimonio. Porque el que creó el matrimonio no fueron tus abuelos, ni tus bisabuelos, ni tus tatarabuelos. El que inventó esta locura llamada matrimonio fue Dios. Por eso Él sabe cómo va a funcionar un matrimonio. Por eso la Biblia dice en Romanos: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No hagas cosas solamente por costumbre. Dile al de junto: no sigas costumbres de este mundo. Si Dios no te dice que lo hagas, no lo hagas. Seguir costumbres no te acerca a Dios. Seguir tradiciones no te acerca a Dios. Es más, te puede alejar de Dios. Estaba platicando con algunos pastores estos días, que convivimos con varios pastores de la red por las fechas, y tenemos varias iglesias en Iztapalapa. ¿Cuántos han oído de Iztapalapa para el mundo? Los Ángeles. El que diga que no lo ha oído es otra vez hijo del diablo, porque él es el padre de los mentirosos, ¿eh? Bueno, tenemos varios pastores, varias iglesias de Cornerstone en Iztapalapa, y uno de ellos me decía que los actores que actúan, qué burrada estoy diciendo, los actores que actúan, es que no sé cómo decirlo. ¿Ya ven cómo vivir bajo la sabiduría humana está limitado? Mi lenguaje ya se acabó. Que participan en la obra de Semana Santa, que es muy famosa esa obra, ya es patrimonio, ¿cómo le llaman? Patrimonio cultural, o tiene otra, intangible, inmutable, algo así. O sea, la celebración de la crucifixión de Cristo en Iztapalapa ya es parte del patrimonio de México. Pero ¿sabes qué me decían los pastores? Que los actores pagan por actuar en la obra que representa la pasión de Cristo. Hágame usted el reverendo y soberano favor. O sea, todo es un negocio. Por eso entiendes a Jesús haciendo una cuerda con 3 hilos y latigando a todos los vendedores y cambistas en el templo, en el atrio del templo. Porque seguir tradiciones te puede alejar de Dios en lugar de acercarte. Michelle, no me distraigas al auditorio. Lo tenía que decir, perdón. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios ¿qué dice la Biblia? Léalo ahí en su pantalla. Más bien dejen que Dios los transforme. Los transforme en personas nuevas. Por eso me encantan los tiempos nuevos. 2026 puede ser tu mejor temporada de tu vida, porque si tú entiendes lo que estamos hablando hoy y le confías tu vida al Señor y lo buscas intencionalmente cada día de tu vida de este año puedes experimentar una transformación a través de la palabra y el Espíritu de Dios, de tu relación con Él. Porque la intención de Él no es cambiarte un poquito. No es que digas: ay, pastor, ya no fumo, ya no tomo, ya no digo mentiras y ya no soy inmoral. Ah, pues ¿qué? Te aplaudo. Qué bonito. Pero ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Cómo estás manifestando que eres hijo de Dios? ¿Cómo te conocen los que están alrededor de ti? Que no fumes y que no tomes es como la línea de meta, de la línea de salida, perdón. No es la meta. Ahí comienza tu vida consciente con Cristo y comienza tu preparación para llegar a ser lo que Dios te diseñó para hacer para Él. Así que dice la Biblia: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles, ¿qué? No la religión. Es que muchos dicen: es que ya te cambiaron de religión, ya te lavaron el cerebro. Sí, me lavaron el cerebro, pero no cambié de religión. De hecho, ya no soy religioso, porque ya no hago tradiciones ni costumbres solo por hacerlas. No celebro cosas solo por celebrarlas. Si la Biblia lo dice, lo hago. Si la Biblia no lo dice, no lo hago. Por eso dice: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿La manera de pensar en qué? En cómo tratar a tu esposa, en cómo honrar a tu esposo, en cómo educar a tus hijos, en cómo llevar tus negocios, en cómo, ¿me explico?
en todo. Que Dios nos cambie 2026 nuestra manera de pensar para que seamos transformados en personas nuevas. Dice el siguiente párrafo: entonces, cuando ya pasamos este proceso y estamos viviéndolo de ser transformados en nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. ¿Y cuál es esa voluntad? Buena, agradable y perfecta. Si estás viviendo en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, doy gracias a Dios por ti, porque entonces estás viviendo en su voluntad, en su propósito. Pero si tu vida no es buena, mucho menos agradable, y es muy distante de ser perfecta, tienes una gran oportunidad 2026 de que esas situaciones empiecen a cambiar en tu vida. ¿A alguien le alegra esto? Por supuesto. Bienvenido 2026, porque Dios nos va a instruir, nos va a enseñar, va a transformar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar para que seamos transformados y podamos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. El mismo versículo nos indica el cómo buscar su voluntad para obedecerla y asegurarnos que tendremos su favor de nuestro lado. Y esta consiste, amados míos, en dejar que Dios, a través de su palabra y por mediación de su Espíritu Santo, transforme nuestra manera de pensar. Y cuando nuestros pensamientos han sido transformados, entonces podemos someter nuestra voluntad a la de Dios, porque ahora sí podemos creer y confiar en su bondad, en su amor, en su cuidado, en su guianza, en su provisión para nosotros y para nuestras generaciones. ¿Alguien lo cree? Tal vez yo ya no esté en esta tierra cuando mi nieta esté predicando la palabra de Dios, porque va a predicar la palabra de Dios, porque Dios ya le dijo desde su baby shower de mi hija. Dios ya dijo qué va a hacer esa niña, con qué propósito viene a esta tierra, como debe saberlo cada padre, que Dios quiere de sus hijos, y debe cada padre trabajar para que esa promesa de Dios que ya habló a la vida de tus hijos se cumpla. Y tal vez ya no esté cuando mi nieta predique la palabra de Dios, pero sabes, me va a alegrar en el cielo cuando nos veamos oír cómo ella contó la historia de sus abuelos, como yo cuento la historia de los míos, cómo conocieron a Cristo. Lo prediqué el año pasado. ¿Cómo conocieron ellos a Cristo a principios del siglo pasado? Luego esa fe pasó a mis padres. Luego esa fe pasó a nosotros, a mi esposa y a mí. Luego esa fe pasó a nuestros hijos. Y ahora pasará a mi nieta. Y cuando ella esté predicando, hablará de sus abuelos, Omar y Angie, porque Dios es un Dios generacional. Y tal vez ya no estaremos aquí presentes, pero ella hablará de nuestras historias, de cómo comenzó la iglesia y mis abuelos, Omar y Angie, y hablarán de nosotros, porque Dios es un Dios generacional. Pero para que eso suceda, tienes que permitir que la palabra de Dios transforme tu manera de pensar, y conociendo su voluntad, vivas sometido a su voluntad. Y cuando vives sometido a su voluntad, no solamente eres más feliz y tienes una vida más plena, sino que Dios también te concede los deseos de tu corazón. Todo lo que yo he anhelado, casi todo, lo ha cumplido Dios. Pero un día le dijimos: Señor, te creemos y te serviremos hasta el último día de nuestras vidas. Y aquí estamos, cumpliendo lo que le prometimos a Dios. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Luego entonces confiaremos en su guianza al mostrarnos qué camino tomar en cada decisión. La segunda parte del versículo 6 dice esto, afirma esto, que si nosotros sometemos nuestra voluntad a Él y confiamos en Él, Él nos va a guiar y nos va a conducir por el camino que debemos tomar. ¿No es esto maravilloso, iglesia? ¿Cómo podremos equivocarnos este año 2026 si confiamos nuestras vidas a Él? Y si sometemos nuestra voluntad a su voluntad, puedes estar completamente seguro que te irá mejor con Él, porque ya hemos experimentado todos el vivir siguiendo nuestra propia voluntad y no nos ha ido tan bien como hubiéramos querido. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Cada vez que yo he querido perseguir mi voluntad, he salido herido y he herido a los que amo.
¿Me siguen? Cada vez que yo he querido vivir haciendo mi voluntad, he salido herido y he lastimado a personas que amo. ¿Por qué? Porque eso es egoísmo, solo buscar tu bien propio. Así que puedes confiar tu vida a Él y puedes estar seguro que si sometes tu voluntad a la suya y decides obedecerlo este año, ya no te será difícil tomar la decisión correcta. Podrás ver con claridad el camino que debes tomar. ¿Alguien dice amén? Vamos al siguiente versículo, versículo 7. Nos faltan 2. Dice el versículo 7: no te dejes impresionar por tu propia, no te dejes impresionar por tu propia, no te dejes impresionar por tu propia. Es que algunos nos levantamos diciendo: wow, qué tremendo soy, qué bueno soy. Es lo que le pasó a Nabucodonosor cuando se paró en su terraza y contempló sus jardines, la inmensidad de su reino, la grandeza que tenía, la riqueza incontable que tenía, todo el esplendor que poseía. Se le ocurrió decir algo muy tonto que los humanos decimos: qué tremendo soy, qué bueno soy. Y Dios lo convirtió en un animal, por no decir en una bestia. Perdió la razón, se llenó de pelos por todos lados, las uñas le crecieron, andaba en 4 patas, bueno, en 2 y 2 brazos, ¿verdad? O sea, andaba como un animal, literal, solo por enorgullecerse de su sabiduría, de su fuerza, de su poder. No permitas que eso pase en el 2026. No saques a Dios de la ecuación de tu vida. No se te ocurra decir que lo que has logrado es porque te esfuerzas, es porque eres perseverante en lo que haces, porque eres muy inteligente, porque eres muy capaz. No se te ocurra decir eso. Siempre dale la gloria a Dios. Dije, siempre dale la gloria a Dios. Así que no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Si tienes sabiduría y eres bueno en lo que haces, dale la gloria a Dios. Por eso, dile, alguien a lo mejor hasta te puede felicitar: oye, Scarlett, eres buenísima en eso que haces, estoy impresionada, dime cómo le haces. Tú dile: es gracias a Dios, no sé ni cómo lo hice. No, no es cierto. Sí sabes cómo lo haces, ¿verdad? Es práctica, estudio, devoción, dedicación, constancia, perseverancia, disciplina, por supuesto. Pero todo es gracias a Él. Dice la segunda parte: en cambio, teme al Señor y aléjate del mal. ¿Qué nos quiere decir la palabra? La única impresión que nuestra propia sabiduría nos ha dejado claro es que continuamente hemos fracasado. Y esto ha traído dolor y mucho a nuestras vidas. Y hemos hecho sufrir a quienes nos rodean. Hemos herido, ofendido, decepcionado, defraudado, entristecido, humillado, etcétera, 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 a quienes menos debíamos hacer sufrir, por la razón que ya hablé en mi primer punto. Porque hemos basado nuestra conducta, hemos basado nuestras decisiones, hemos basado nuestras opiniones, hemos basado nuestros pensamientos en mera sabiduría terrenal, en nuestro propio intelecto, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia capacidad para resolver problemas. O peor aún, hemos usado la sabiduría animal, que es instintiva, ya lo expliqué, que reacciona a los estímulos. Ah, me gritas, te grito. Pero ¿qué dice la Biblia? Si alguien te abofetea, pon la otra mejilla. Ah, no, pero de mí nadie se va a burlar. ¿Con qué sabiduría estás reaccionando? Una sabiduría instintiva. Alguien te dice algo que va a tu lado manejando en el auto y tú le contestas, porque a ti, Miguel, nadie te va a humillar. Y le echo al carro encima. ¿Me sigues? Sabiduría animal, instintiva, reaccionaria. Y diabólica. Esto lo hablé en el primer punto. Es decir, este tipo de sabiduría procede del mismo Satanás. Dicho de otra forma, procede del mismo infierno. Pero ya vimos que decidir así no alcanza para vivir la vida que Dios planeó para nosotros. Muy lejos queda el meramente aferrarnos a seguir viviendo así, porque seguiremos acumulando pérdidas, sufrimiento y dolor.
Ujú. No solamente de manera personal, sino de los que nos rodean. ¿Estamos de acuerdo en este punto, amados? Así que hagamos caso a la palabra. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría en este 2026 y aléjate del mal. Teme a Dios. ¿Cuántos dicen, estoy entendiendo? Estoy recibiendo la palabra. ¿Sí, amén? ¿Puedo ir al último punto? ¿Me dan permiso? ¿Puedo avanzar? Terminemos con el punto 4. El versículo que sigue es el versículo 8. Y es fabuloso porque Dios nunca te pide algo sin que te ofrezca algo. ¿No es esto padrísimo? Dije, ¿no es esto padrísimo? Déjenme ver si digo esto. Dios no te pediría que confíes en Él y lo ames. Y qué feo que lo tengamos que decir así, sin que nos dé garantías de que Él va a cumplir su palabra. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos se acuerdan que en las bodas se da un símbolo que se llaman las arras? ¿Alguien se acuerda de las arras? Ya casi no se usan, pero los que somos antiguos, yo todavía di arras. Y de las bodas en las que yo he participado, muy pocas parejas dan arras, pero las arras son un símbolo que en el pasado, la historia cuenta que en el pasado eran verdaderamente monedas de oro. Ajá. Y esas monedas que se le daban a la esposa, a la novia en la ceremonia de bodas, era para garantizarle a los papás de la novia que hay con queso las quesadillas, ¿no? Que había con qué se iba a sostener esa mujer y que los padres podrían confiarle a la hija al novio. ¿Por qué? Porque tenía con qué defenderla. ¿Sí me van siguiendo? Eso es un símbolo de garantía. Pero déjenme decirle esto, y sé que va a doler lo que voy a decir, pero necesito decirlo por lo que estamos hablando. Muchas de ustedes van a la cama con un hombre sin que primero les dé un anillo de compromiso. Primero te doy el anillo de compromiso y estamos comprometidos. Preparamos la boda, hacemos los arreglos para la boda, buscamos el lugar donde vamos a vivir. Luego en la ceremonia de bodas te pone el anillo de boda, el anillo de matrimonio. Y entonces sí, puede ser ahí el primer beso. Y obviamente debe haber luna de miel. No puedo ser más explícito porque hay muchos juguetes preescolares. Pero ¿me entendiste lo que dije? Tú le das todo sin que te dé nada en garantía. Ya después, ¿cómo le haces para sacarle lo demás? Digan ouch. Y jóvenes que están aquí, singulares que están aquí, que algún día se van a casar, tengo fe que voy a estar ahí en su boda. No des nada si primero no hay una garantía, ni siquiera un beso en la boca. Tal vez me critiquen de anticuado, no me importa, pero es lo que la Biblia enseña. No hay noviazgo de te toco, nos tocamos y vemos si funciona y luego nos casamos. Eso no está en la Biblia. Si estamos hablando de hacerlo todo a la manera de Dios, tienes que conocer cómo es el proceso. Sigue el proceso, sigue las instrucciones y te irá bien, porque Dios quiere que te cases y Dios quiere que ese hombre te honre. Dios quiere que ese hombre te trate como lo que eres para él, su hija. Y también las mujeres, porque esto no es de los hombres, también las mujeres fallan en eso. Por eso este año tenemos que esforzarnos en aprender a hacer todo a la manera de Dios. Dile al de junto, ¿ya entendiste que es a la manera de Dios? Dile al de junto, ¿ya entendiste que debe ser a la manera de Dios? Todo debe ser a la manera de Dios. Mira cómo dice, la promesa es fabulosa, porque Dios sí nos está pidiendo, confía en mí. Sí, Dios nos está diciendo, yo no te voy a fallar, pero además te da una garantía, te da una promesa, como si tuviera la necesidad de convencernos.
Perdón, Dios no tendría por qué convencernos de que lo amemos y lo sigamos, pero en toda la Biblia encontramos infinidad de promesas como para que nos convenzamos que sí vale la pena seguir a Cristo. Y eso es terrible, que Dios nos tenga que convencer que le debemos seguir porque nos va a ir mejor, como si tuviera Él la necesidad. Pero la necesidad la tenemos nosotros de Él. ¿Estamos de acuerdo? Él dice: dame tus diezmos y yo voy a garantizar que las ventanas de los cielos permanecerán abiertas sobre tu vida. Solo necesito que me muestres fidelidad en tus diezmos. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Y qué harán con el dinero? O sea, ya no estás pensando en la promesa, ya estás pensando en qué harán con el dinero. No entiendo eso. Bueno, sí lo entiendo, porque también fui muy necio para eso. Gracias a Dios ya no, pero también fui muy necio. Si algo le duele al hombre, es la cartera. Los hijos no le pueden doler, la esposa no le puede doler, el matrimonio no le puede doler, pero si le tocas la cartera, uy, el diablo y el infierno arden junto con él. Cuando Dios nos dice: muéstrame que confías en mí, ofréndame y diezmame, yo no tengo problema con mantener los cielos abiertos financieramente sobre tu vida. Pero esa es tu decisión, nadie te va a obligar a que lo hagas. Tú determinas cuánto de Dios quieres este 2026. Y entonces dice el versículo 8: entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Tendrás 60 años como yo, pero mira, en la alabanza yo no dejo de moverme ni de brincar, porque tengo 50 y casi 9 años, pero acabo de ir al médico. Solo tienes el colesterol alto, ni modo, me gusta comer no lo saludable, sino lo delicioso, y es la consecuencia. Pero estoy saludable. ¿Me sigues? ¿Qué dice la Biblia? Confía en Él y entonces te dará salud. ¿Cuántos quieren salud en el 2026? Hay enfermos entre nosotros y Dios los sanará si es su voluntad, o los llevará a su presencia para que dejen de sufrir. Eso, ¿quién lo puede determinar? Solo Él, porque Él da la vida y Él la quita. No dejaremos de orar por ellos y nos gustaría que Dios los deje un tiempo más entre nosotros. Pero si tú haces su voluntad y lo buscas intencionalmente este 2026, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Hasta a mis 59 años nunca he entrado a un quirófano, nunca me he roto un hueso, nunca he sido anestesiado para que me operen algo. ¿Qué es eso? ¿Que soy muy bueno? ¿Que soy muy santo? ¿Que soy mejor que ustedes? De ninguna manera. Es gracia de Dios. Es mera gracia. Nada merezco, pero es gracia de Dios. Obvio que he tomado decisiones: servir a Cristo, amar a Cristo. ¿Fallo? Por supuesto que fallo. ¿Seguiré fallando? Seguro estoy que sí. Pero mis promesas siguen firmes en Dios. Se sostienen en algo que es inamovible, la roca de mi salvación, que se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuántos quieren salud 2026? ¿Cuántos quieren fortaleza física? Fortaleza física. Amén. Solo Dios lo puede dar. Su promesa es clara para nosotros este año 2026. Él nos dará salud física, y agregaré salud del alma, derivado de tu búsqueda de Dios cada día del presente año. Así que toma la decisión, camina con Él, somete tu voluntad a su palabra, obedécelo en todo lo que vas aprendiendo, y entre otras cosas recibirás fortaleza a través de su presencia y su Espíritu Santo habitando dentro de ti. ¿Alguien dice amén? Tercera de Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué deja fuera Dios de esta promesa? ¿Qué deja fuera? Nada. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud.
Porque sin salud, aunque tenga los mayores dones, no puedes servirle a Dios. Un enfermo no le puede servir a Dios. Dios te necesita sano para que vayas, vengas, subas, bajes, traigas, cargues, te subas a la escalera, etcétera, etcétera. Sirvas a tu familia, sirvas a tu esposa, sirvas a tus hijos, le sirvas a tu marido, le sirvas a tus hijos, le sirvas a tus padres y le sirvas a Dios. Enfermo no lo puedes hacer. Dios quiere darte en el 2026 salud. ¿Para qué la vas a usar? Dios te quiere dar fortaleza física. ¿Para qué la vas a usar? Dios te va a dar recursos económicos y materiales. ¿Para qué los vas a usar? ¿Para qué Dios te los daría? Porque los necesitamos. Yo quisiera comprar este edificio. Necesito que Dios te prospere, pero que tengas entendimiento de: si Dios me lo dio, ¿por qué le voy a retener lo que es de Él? Pero ¿para qué te daría recursos si ni siquiera eres capaz de ser fiel en diezmar? Él corre riesgo de que te vuelvas un ladrón, no del SAT, porque el SAT te rasura, quieras o no, pero que te vuelvas ladrón de Él. ¿Me sigues? Dios te quiere bendecir, nos quiere bendecir, nos quiere llevar a otra temporada. Quiere que tengas salud, quiere que tengas sabiduría de lo alto, pero quiere retribución de todo lo que te va a dar. Y eso no es solo económico. Tu tiempo, tus dones, tus capacidades, tus habilidades, tus talentos. Si tus padres te están pagando tus estudios, aprovéchalo. Sé un buen estudiante, saca buenas notas, no te estés distrayendo en tonterías, no te envuelvas en asuntos de tus compañeros que no temen a Dios. Busca a Dios primeramente y deja que Dios te levante en alto. Que cuando salgas ya tengas trabajo, cuando salgas de la carrera ya tengas un empleo, pero que sepas quién te lo dio. ¿A alguien le alegró la palabra hoy? ¿Alguien recibe esta palabra? ¿Alguien está dispuesto a hacerlo en el 2026 a la manera de Dios? Si ese eres tú, te animo a que te pongas de pie y terminemos orando a Dios. Hagamos una promesa al Señor en este día, que lo buscaremos constantemente y que nos aseguraremos de conocer su voluntad, que lo obedeceremos y que dejaremos de actuar y de decidir en nuestra propia experiencia, sabiduría, criterio, y que haremos más caso a su palabra. Amén. Que procuraremos hacer todo a la manera de Dios y no a la nuestra, que empezaremos desde ya dando pasos firmes para encontrarnos con Él cara a cara, día a día, y que mis decisiones de hoy determinarán lo que será mi descendencia en un futuro. Y que puedas tener en tu pensamiento que llegarás al 31 de diciembre del 2026 con la ayuda y guianza de Dios, de tus pastores. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor. Oremos un instante y luego adoremos con esta alabanza hermosa de Yo confío. Pero en este momento es el momento más importante de la reunión. Es en el momento en el que tú estás consciente porque acabas de escuchar la palabra de Dios. Y lo que Dios quisiera que dijeras en este momento en voz audible es que tú quieres hacerlo a la manera suya y no a tu manera. Así que díselo ahí en tu lugar: Señor, quiero hacerlo a tu manera. De antemano sé que no será fácil, porque tu palabra irá contra mis pensamientos, contra lo que yo creo, contra lo que yo defiendo, contra lo que yo sostengo en mi vida como verdadero, como real, como lo que me lleva al éxito. Y tu palabra desafiará mis argumentos, derribará mis convicciones, aplastará mis creencias. Pero yo sé que tú eres un Dios que me ama y que eres confiable en tus promesas, y que lo que tú quieres mostrarme para este 2026 es bueno, agradable y perfecto. Y eso yo lo necesito en mi vida.
porque he tomado decisiones en el pasado y me han traído a donde estoy. Y no me gusta lo que estoy viviendo. No estoy conforme con lo que he logrado. Yo sé que no es lo que tú querías para mí, pero en este 2026 déjame escuchar tu voz. Revélate a mi vida y muéstrame tu voluntad y mi propósito de vida en esta tierra. Quiero hacerlo a la manera de Dios. Quiero hacerlo a tu manera. Quiero hacerlo como lo dice tu palabra. Quiero hacerlo como lo dice y lo dicta tu corazón para mí. Sería bueno que levantaras tu mano derecha y le dijeras al Señor: Padre, aquí está mi vida, la entrego a ti. Lo que soy, lo que tú has planeado que sea, Señor, con mi mano en alto, Señor, te digo: trabaja en mí. Te doy autoridad en mi vida, te doy autoridad en mi corazón, te doy autoridad en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mis hijos. Te doy autoridad, Señor, que en mi búsqueda día a día de tu presencia, tu palabra sea clara, audible, Señor. Tu presencia sea tangible en mi vida, que sienta tu fuerza, tu fortaleza para obedecer tu palabra, Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así